¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinos y pichurrinas míos? Venga, vamos a darle candela a Amber and Leather de Maison Alhambra La Tafa. Ya podéis saber más o menos en lo que puede estar inspirado este perfume que fue creado en el año 2022 y efectivamente pues Alhambra Leather de Tom Ford, que es por donde respira este perfume, pero quizás no tanto. Notas de salida en cardamomo, cuero y jazmín en el corazón, musgo, pachuli y ámbar en el fondo. Bueno, vamos a ver una cosita, la tengo aquí ya más que atomizada. Muchísimas gracias, Ignacio. El parecido es más que razonable. Lo que pasa es que tiene un par de cositas que la alejan realmente de Amber Leather de Tom Ford, siendo parecidas en sí. Y son los matices. Y los matices también son los que muchas veces marcan la diferencia. Veamos. Punto negativo. Atomizas y es un subidón de alcoholes. Y además pican un montón en nariz. Mucho. Con lo cual entiendo que se les ha ido la mano también en aldehídos junto con alcoholes, o junto con los alcoholes, para generar una sensación falsa de potencia de la fragancia. Y ojo, cuidado, porque está súper chula, es muy potente, pero la salida engaña. Y ahí ya, a mí me tira para atrás. Cuando pasan aproximadamente 3-4 minutos, es entonces donde empezamos a sentir el perfume en sí como Dios manda. Y esa acidez especiada del cardamomo junto con los cítricos. Lo bonito que tiene es que, cosas raras y extrañas de la vida, hay una nota que es realmente la protagonista y que no viene declarada y te quedas todo loco. Y dices, ¿cómo es posible esto? Pues es que lleva un pepinazo de iris al más puro estilo Dior Homme Intense que te tira de espaldas. Sí, es cierto, si hay algún protagonista realmente en el tramo inicial de todo este compendio es precisamente el iris, no declarado, y no entiendo por qué, porque es que es hiper cañero, muy cañero. Lo que pasa que luego efectivamente va conjugándose con un cuero que es muy potente y animálico. Es una fragancia que tiene mucha más potencia que la original. O sea, esta versus la original, esta se la lleva de carie. Pero es que además contiene la magia de un iris al más puro estilo Dior jugado dentro de la formulación. Cuidadito, Cuidadito. ¿Por qué narices nadie dice esto? Pues no lo sé, pero es que está aquí. En el tramo medio es cuando estaba comentando que sí que tenemos ese cuero animálico junto con un jazmín que también está potente, y juega una baza ahí, pero importante, importante. Digamos que es como a ver quién gana más, si gana el cuero o gana el jazmín. Se están peleando ambos dos en esta lucha y evidentemente ¿quién va a ganar aquí? Pues va a ganar el cuero, porque va a ganar el cuero, pero siempre adornado con esos matices de el iris. Señores míos, sorpresas te da la vida. Y pongo en contexto, por si alguien no conoce el perfume, porque ya como lo han retirado y tal, es el iris cosmético con el tono de pintalabios, olor a pintalabios. No es ningún otro, es el más puro estilo, Dior en la confección de perfumería. Es así. No os vayáis por otro sitio. Habrá gente que lo conozca, gente que no lo conozca. Pero bueno, hay que estar orgas para explicarlo. El olor a pintalabios mezclado con el cuero y ya posteriormente, y ya luchando, como he dicho, con el jazmín. Musgo, pachuli y ámbar en el fondo. Sentimos ese musgo de roble dándole más salvajismo a la fragancia. Puede ser muy contundente, Una vez que pasa el tramo de las 2 horas, se vuelve como más puntillosa, más repuntadita, Se vuelve más repuntadita. No termina tan
ambarada ni tan pachulosa como pueda parecer, sino que se sigue manteniendo salvaje. Se vuelve un poco más amable con el paso del tiempo, pero sí que está ahí ese tira y afloja salvaje que mantiene la fragancia. Digo que está por encima de la Tom Ford con diferencia, ¿eh? Me encanta, porque tiene un punto salvaje, pero junto con un toque tierno, pero masculino, que es como se deben de jugar las fragancias, señores míos. Veamos, 2 metros de estela, 2 metros de proyección, durante aproximadamente 2 horas, se va retrayendo y te supera las 10. Tranquilísimamente. ¿Podría considerarse una Beast Mode? Sí. Podría considerarse una Beast Mode. Eso ya cada cual que le ponga el nombre que quiera. Bodas, bautizos y comuniones, no tanto. Todos los actos de mañana quedan quitados de en medio porque esto es más para la tarde y la noche. En cuanto al uso diario, es que no es versátil. Si hace frío, en invierno, primaveras frías, lo que sea, con frío, perfecto. Con calores no. Con calores no porque puede emborrachar un pelín. Aunque la persona que la lleva también es verdad que llega un momento que el cerebro desconecta y no la está soliendo, ¿eh? Ojito. Ojito con esta de aquí. Llega un momento que desconectas y se te va de la cabezota. Se te va de la cabezota. Así que tenerlo presente. No es... Lo bueno que tiene es que no está presente 24 horas. Y te la pones y estás todo el tiempo. ¡Ay, que la huelo, ¡Ay, ay, qué cansera! No. No. Funciona por ráfagas. Pero cuando dice de que ya no la hueles, no la hueles. Y esto también se agradece. Lo que pasa es que hay que tener cuidado en las aplicaciones porque la gente que te rodea sí que la va a percibir perfectamente. Porque tiene estela, tiene proyección. Esto se puede retraer porque efectivamente se va a retraer, pero todo Dios te va a oler. Es más, vais a atomizar y donde estéis, donde entréis, se va a seguir oliendo. Pasa muy mucho también, que no lo comenté en el vídeo anterior de Teriak de la Tafa con Sventin, que también pasó lo mismo. Pasa exactamente igual. Entras a un sitio y ¡pumba! Se te nota y se te presiente y se te siente durante un montón de tiempo porque se queda en el ambiente. Y aquí tenemos eso. Edades, es madura. Esto es una fragancia madura. Aquí la juventud no me gusta con esto. Aquí es una fragancia de tiarrón. Huele a cipotaco, como Dios manda. Y es recomendable 100%, pero siempre para gente un poco más mayorcita. Gente joven con esto me chirría. Que cada cual haga lo que quiere, que se la ponga cuando quiera, ¿eh? Yo ahí no me meto, vamos, solo faltaba eso. Pero bueno, entiendo que es una fragancia que parte desde la madurez. Está muy bien de precio, lo miráis por ahí, lo buceáis, os dejaré el enlace asociado, a ver si está por Amazon también, que tengo que buscarlo, no sé si estará o dejará de estar. Y hacéis lo correspondiente si os mola este tipo de aroma. Creo que esta composición está muy por encima de la original de Tom Ford, ¿eh? Vuelvo a decirlo, porque no me voy a cansar de decirlo, ¿eh? Está muy bien, muy chula y ese matiz maquillístico labial trae viejos recuerdos. Trae viejos recuerdos. Señores míos, señoras mías, creo que poquitas cosas más. Simplemente que es una fragancia para disfrutar, pero está muy medida y está muy medida dentro de unas aplicaciones muy marcadas. Tardes, noches, actos especiales, sin problemas. Y si se utiliza por las mañanas, con frío, con calor, agobia. Es que hay que ir jugándole la baza al perfume. Pero cuidado, que si os lo compráis, utilizarlo cuando os venga en la real gana, porque es que es súper gustosa y huele a tío buenorro. Y es de lo que se trata. Que mis hombres huelan a tío buenorro, y limpios, siempre limpios, no como la niña del pozo que está esperando a los haters con los dislikes, y con los comentarios insultando. Así que para ahí que se van a ir con la niña. Y luego, como ha habido gente que les ha gustado el vídeo, pues ya sabéis, likes gratis, suscripciones gratis, activación de campanita gratis, comentarios gratis. Si queréis haceros miembros del canal o Patreons, perfecto, os recibiré con los brazos abiertos, llenos de amor. Y también ya sabéis que está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en el Corte Inglés, en el Amazon y donde pilléis, que están ahí los libricos esperando más bonitos y más graciosos que todas las cosas. Es un libro ligero, liviano, para pasar el rato, que nadie se piense que vas a encontrar densidades, porque aquí no hay densidades. Esto es para pasarlo bien.
y aprender cosas conmigo. Y que yo os cuento cosas, es como si se estuviese susurrando al oído, como aquel que susurraba a los caballos, pero yo ahí leyéndoos la narrativa ligera del Orgaz. ¡Pichurrines, pichurrinas! ¡Auf Wiedersehen, mis niños y mis niñas! ¡Ay, qué vida esta! Que estoy helado de frío. Bueno, uno se hiela es de frío, no se va a helar de calor, ¿eh? Me largo. Hasta luego, Mari Carmen.